Benjamin Franklin, que después fue presidente de los Estados Unidos, era un hombre muy inteligente, muy prolífico, allá por 1700, a los principios, 1728 hasta el 58, 32, perdón, al 58, escribió un almanaque, una palabra árabe, curiosamente, almanac, del árabe almanac, que quiere decir un registro, que tiene un registro anual, que tiene efemérides diarias, consejos para el campo, datos del clima, las fases de la luna y las cosas que le pueden servir a la gente de una comunidad rural. Él escribió ese panfleto, era como una revista de 1700. Él ponía chistes, dichos, el santoral del día, el clima, las fases de la luna, anécdotas, cuentos cortos, dichos de dudosa filosofía, comentarios de cosas eh, sobre la vida cotidiana, y era muy leído en las colonias en 1700 y pico, antes de la famosa 4 de julio de 1776. Pa. Benjamin Franklin escribía 10.000, llegó a publicar, de esos almanaques anuales en las colonias de los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjate lo que estamos hablando, ¿no es cierto? 1750, ponele. En una de esos almanaques puso esta ilustración, una especie de cuentito. Dice que el águila, después de muchos años, cuando ya se ha puesto vieja y tiene plumas muertas por todos lados y su pico ya no es como cuando era joven, se recluye, curiosamente dice, 40 días, o sea, una cuarentena. O sea que nosotros acá en la Argentina estamos mejor porque ya la triplicamos por poco eso. El águila se recluye, según decía esta historieta de Benjamin Franklin, 40 días en la montaña. Ahí empieza a arrancarse las plumas viejas, se arranca todas las plumas viejas y luego empieza a golpear la roca hasta que quiebra el pico y se le cae. Y ahí se queda sin comer 40 días hasta de que le crece un nuevo pico y luego que tiene renovadas las alas y que tiene renovada su plumaje y su pico, vuelve otra vez a volar por las alturas. Es una historia inspiradora que tiene seguramente un toque de una historia de la Biblia que te voy a leer ahora, pero que es completamente falsa. Le escribí a la parte de ornitología de la Universidad de Ciencias Naturales de La Plata, y me atendió, me contó una profesional, profesora, alguien de ahí de la facultad, haciéndole referencia a eso. ¿Saben por qué? Porque la contó una señora en la iglesia y yo dije, no puede ser que un águila se arranque el pico, no existe, nunca escuché que pase eso y no hay registro. Efectivamente, no hay registros, porque eso nunca podría pasar, porque si un águila deja de comer 40 días y encima se arrancan las plumas viejas y se arranca el pico, se muere, punto. Que lo cual no quita que tiene una lección moral, esa historieta, etcétera, pero que es falsa. Entonces yo un día lo comenté en la iglesia esto. Y predicando dije, miren cómo uno puede sustentar sus valores en cosas falsas. Como la historia es, y entonces dije la historia, la vas a encontrar esa historia en muchos portales de iglesias evangélicas. Buscás y ponés la búsqueda de la historia de la águila, de águila que se arrancaba el pico y las plumas, y vas a encontrar un montón. Y así nosotros, como hijos de Dios, igual que el águila, debemos. ¿No? Primero, que el águila es un símbolo norteamericano, el águila que llaman el águila de cabeza blanca, que la vas a ver en todas partes. Y Benjamin Franklin aprovechaba un poquito esa idea e inventó esa historia que es inspiradora, pero es tan inspiradora como el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos.
puede ser inspiradora, pero nunca puede ser verdad. Y es preferible, el punto esta mañana va a ser que es preferible buscar una base real, no una historia falsa. El día que yo hice esa referencia que te decía en la iglesia, cuando terminé, una chica de la iglesia vino y me dijo, sí, pero ¿sabes una cosa? A mí esa historia me hizo bien. Ay, 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 ay. Ay, yo, si yo fuera Dios y hubiera escrito la Biblia, me hubiera enojado igual, diciendo, he escrito un libro precioso que tiene cosas todas basadas en la verdad, en las cosas como son, sin endulzarte la píldora. Y la gente, mis hijos encuentran inspiración en cuentitos en vez de la verdad que está en la palabra de Dios. Ay, 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 ay. Así dice el texto que probablemente estuvo en la base de pensamiento, en el inconsciente colectivo de Benjamin Franklin, que le llamaba esa revista que él escribía, le iba a poner, en serio, le iba a poner tips para pensar en las colonias. Pero dijo, no, 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 es un título demasiado, hay gente que no sabe qué quiere decir tip, entonces le voy a poner almanaque del pobre Richard. Y se llamaba así, el almanaque del pobre Richard, y lo firmaba abajo como Richard Saunders. Era Benjamin Franklin. Y él puso esa historia y seguramente él conocía porque también ponía ahí citas bíblicas y todo. Este, esta promesa preciosa, muy bonita de Dios que está en Isaías 40:31, que dice así, pero los que confían en Él renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Está escrito en esa forma que tenían los hebreos de repetir las cosas 2 o 3 veces, el mismo concepto, pero dicho en 2 o 3 formas diferentes. Renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Paralelismo se llama eso. Es una forma poética, linda, de decir sintéticamente que las personas que esperan a Dios, que están esperando una intervención de Dios, no que están esperando que el gobierno te resuelva los problemas o que pase la pandemia, sino que están esperando más allá, están esperando un paso más allá. Tienen la mirada puesta no en el horizonte, sino más allá del horizonte. Como dijo David en uno de sus salmos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Y qué figura es esa? La de uno que mira las montañas. ¿Y qué ves cuando ves las montañas? Ves una sierra, un recorte de líneas que suben y bajan. ¿Y qué ves? Nada más que eso. Pero en fe podés ver que atrás de esa montaña viene subiendo el ejército que te defenderá y que lo vas a ver asomar por las crestas de las montañas en cualquier momento. Ay, qué lindo. Mirá lo que dice de tus fuerzas y de mis fuerzas esta promesa, que los que confiamos a Jehová y lo esperamos, le damos tiempo. A nosotros, che, nosotros pobres ratones del mundo, le estamos dando tiempo a Dios. Le damos tiempo para orar, vamos a tener fuerzas renovadas. Cierro este pensamiento de hoy que me pareció un buen tip para pensar en cuarentena. De paso, ayer me cometí un error. Dije, no me acuerdo qué número de las letras del alefato hebreo y no son. Eran 22 más un par de letras que se duplican. Por ejemplo, el sonido s como en silencio y el sonido sh como en shalom. Yo voy a cerrar con un atrevimiento de caradurismo total, que es simplemente un tip para pensar. O sea, vos lo podés después comparar con lo que dice en tu Biblia, podés escuchar esta grabación al final, traducir, escribirla en un papelito y verla en distintas versiones de la Biblia, a ver si te parece bien o no esta traducción. Es una traducción
del pobre almanaque de Richard Gaidú, que dice así, y es una promesa de Dios. Pero los que le dan tiempo a Dios van a surfear sobre las dificultades. Volarán como las águilas sin aletear. Van a correr, pero no van a estar jadeando como un perro cansado. Van a caminar y no se van a quedar sin aliento. Te lo dejo para que lo pienses hoy en cuarentena y que me perdones si me he atrevido mucho con lo que te comento. Pero si vos confías en Dios y le das tiempo, te aseguro que vas a ver el resultado. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso día hoy.